Hay muchos temas que nos interesan. Hablamos del suicidio, la depresión en niños y en adolescentes, y este tema que vamos a hablar ahora también nos interesa, nos preocupa, y por eso queremos tratarlo para entender en qué punto está este gran proyecto que a mí me parece genial, y vamos a ver de qué se trata, qué abarca y qué significa también para todas aquellas personas que son sobrevivientes de abuso sexual. El movimiento Derecho al Tiempo Argentina, conformado justamente por estas personas que han vivido alguna situación de abuso sexual, están trabajando mucho en la temática y en la actividad de los derechos de estas víctimas, y presentaron un proyecto de ley para que se declaren imprescriptibles los crímenes de violencia sexual del que hayan sido, sean o fueran víctimas los niños y los adolescentes. Para entender completamente el tema, en línea con nosotros el doctor Osvaldo Egui, que además es asesor jurídico en los medios de comunicación y es nuestro amigo y columnista. Muy buenos días, Osvaldo, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a Segunda Mañana. ¿Cómo te va, Cris? Buen día para vos, para el equipo y para todos los oyentes. Muchísimas gracias. Bueno, mirá la responsabilidad de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De este tema tan importante y que destapa un montón de verdades gracias a la mediatización de hechos claros, ¿no? Y claves también. Sí, por supuesto que sí, aparte de delitos de incidencia colectiva, ¿no? Porque, digo, el interés colectivo tiene que estar obviamente focalizado en estos crímenes, como bien lo determinaste, contra la integridad sexual de los niños, niñas y adolescentes, que esto es lamentablemente muy habitual en algunos aspectos y características sociales que tienen que ver con el agravamiento de lo intrafamiliar, ¿no? El otro día, bueno, fuera de aire nosotros hemos hablado sobre este tema, inclusive hemos intercambiado información y los testimonios radican en esto, ¿no? El tío, el abuelo, podemos tener una amplia visualización de lo que pasa cotidianamente, pero aquellos que son, o aquellas que son víctimas de este delito o estos delitos, muchas veces no llegan a dimensionar, y es más, lo normalizan en el momento del acto. Entonces, cuando de repente la madurez muestra que eso realmente es un acto aberrante, esta digamos acción penal que se puede llevar adelante queda, entre comillas, tarde, en un tiempo tardío. Inclusive muchas veces, y durante muchos años, muchas décadas, quedó aquellos que cometieron estos actos digamos libres, impunes, las víctimas desprotegidas absolutamente sobre un sistema legal que no estaba actualizado, claro, que no protegía y no publicaba esto. El tema. Entonces, por ejemplo, leyes como la ley Piazza, logró un avance importante en estas condiciones, en las cuales suspende la prescriptibilidad de estos delitos hasta la mayoría de edad, ¿no? Que tiene ciertas características que ayudan, ¿no? No sé si a resolver el problema, pero sí para hacerlos punibles a aquellos autores de estos actos. Claro, porque aparte me quedé pensando en lo que decías, ¿no? Porque a veces, como no se denuncia, porque los niños tienen miedo, o porque piensan que tal vez el adulto tiene más autoridad, el que está cometiendo el acto, entonces queda como ahí, queda como dormido en el interior, y no se lo cuentan a nadie hasta que son grandes, y después, bueno, deciden sí por ahí contárselo en principio a alguien más cercano, y después ver si se puede hacer la denuncia. Han llegado a lugares donde les han dicho, no, ya está, esto no se puede denunciar. Es más, hay muchos casos como este. Pero, ¿qué pasa no solamente con la víctima, sino con el victimario? El victimario lo que hace es seguir cometiendo el acto, porque como nadie lo denunció, tiene libre acceso para continuar con estos delitos. Por eso es urgente que este proyecto realmente se autorice y se concrete, ¿no? No, claro, y aparte tengamos en cuenta algo que es muy esencial en esto, ¿no? La relación entre el victimario y la víctima tienen un pilar fundamental que radica en la confianza. Y sumado a esto, la inmadurez del menor implica esta imposibilidad de discernir lo que está bien y lo que está mal. Tengamos en cuenta que alguien de 12 años, que obviamente no está desarrollada su capacidad,
está más vulnerable a esa confianza, es decir, hasta lo puede llegar a normalizar. Claro. Y luego en el tiempo, es como una bomba psíquica donde empieza a rememorar, y ahí es donde el tiempo juega en esta imprescriptibilidad de darle a la víctima la posibilidad de estar actualizado en su madurez para poder denunciar esos actos, ¿no? Es como un feedback retroactivo de ese acto que lo normalizó en la base de la confianza, donde el victimario produce el acto aberrante. Este proyecto que fue ya presentado en la Cámara de Diputados, lo único que pretende es la modificación de este artículo, o pretende es un poco más amplio. No, a ver, hay unas modificaciones de los artículos establecidos y tipificados en el Código Penal, a partir del artículo 118, en el capítulo 3 del Código Penal, a partir del artículo 118, como bien digo, y digamos, lo más importante es que, como decía al principio, ¿no? Esta cuestión de la suspensión, no la interrupción, sino la suspensión de la prescriptibilidad mientras que el menor no cumpla 18 años, ¿sí? O si lo hubiera hecho mediante su representante legal siendo menor de edad, ¿sí? Lo tendría que ratificar a partir de los 18. Es decir, que la prescriptibilidad comenzaría a correr en la actualidad, ¿no? Estamos hablando de la actualidad, a partir de los 18 años, cuando ya tiene, según la ley, una madurez suficiente para discernir. Ahora bien, la imprescriptibilidad borra estas cuestiones, y como dice la palabra, es imprescriptible, yo lo puedo hacer mientras soy menor de edad, si lo tengo asumido mediante un representante legal, siendo mayor o teniendo 40 años. Claro. ¿Sí? No prescribe. Entonces da un mayor margen de denuncia y de perseguir este delito, y que el victimario no tenga esa frontera que una vez que la cruce la ley no puede llegar. Claro. ¿Y qué pasa con las pruebas? ¿Se necesitan pruebas? ¿Cómo hacer? Digamos, porque si no, hay un límite muy finito, ¿no? Entre esto, ¿no? Si necesito prueba, no necesito prueba, después de que pasó tanto tiempo, ¿cómo hago para que esto se avale ante la justicia también, no? Bueno, principalmente está la prueba pericial, psicológica, y ahí está la cámara Gesell, donde los menores o la persona puede, digamos, se mide el inconsciente de la persona, y eventualmente los profesionales, que es un equipo interdisciplinario, evaluará los daños psicológicos. El Código Penal en esto habla, por ejemplo, en los diferentes artículos que están establecidos, hace una diferencia entre los abusos, y hay agravamiento sobre la afectación de la psiquis de la persona. A mí me parece que en esto no es una frase muy feliz, porque si hablamos de abuso, no podemos entender que un acto que vaya en contra de la voluntad de cualquier persona, inclusive obviamente más gravoso en tema de menoridad, que no sea afectada la psiquis. Es decir, no se podría desdoblar eso. No hay ningún abuso que no tenga un efecto sobre el físico y la mente. Entonces no habría un agravamiento desdoblado en el código, sino que debería establecerse de manera perpetua esa afectación psíquica, porque si se determina el abuso, obviamente hay una afectación en toda la integridad de la persona, y esto radica en estos cambios, ¿no? Proteger y cobijar mucho más a la víctima, y dejar con menos margen de acción al victimario, sabiendo que por más que hayan pasado 30 años, esos actos que fueron cometidos tiempo atrás, bueno, van a ser punibles de la mejor forma posible para el resguardo del bienestar, por lo menos en algún punto de las víctimas, ¿no? Sí, como decías, ¿no? Hablabas de este proyecto que ayuda muchísimo a las víctimas en especial, pero también hay que trabajar en las condenas, porque el victimario muchas veces al poco tiempo sale libre y vuelve a cometer el mismo acto. Ya está comprobado por sociólogos, por psicólogos y por científicos y por todo el equipo interdisciplinario que trata estos temas, que estas personas vuelven a reincidir, ¿no? El tema es mucho más técnico y profundo, porque digo, el tema de los penales tienen que ver con una cuestión de tiempo, ¿sí? Si nosotros hablamos de una alteración psicopática por parte del victimario,
en este caso no debería estar cumpliendo un tiempo establecido por la ley en un penal, porque como decís vos, cumple el tiempo y se va. La finalidad sería tratar de resocializarlo, pero en base a una patología perversa que busca el daño de las víctimas, en este caso claro, de los menores. Entonces me parece que en ese aspecto tiene mucho menos margen, hablando por un bienestar colectivo, comunitario y social, que esté bajo la supervisión de profesionales, psiquiatras y demás en su evolución. Es decir, cuando los profesionales evalúen la evolución, donde puede integrar digamos, una comunidad o una sociedad aportando y no dando, bueno, veremos en cuánto tiempo pasa eso, y si no pasa, no será reinsertado a la sociedad. Digamos, el tiempo es muy diferente a una evaluación psiquiátrica. Entonces, en la sociedad muchas veces está mal visto esto. Dice, bueno, pero ¿por qué no fue a la cárcel y fue un internado psiquiátrico? Bueno, en mi análisis, creo que es mucho mejor el resguardo psicológico o psiquiátrico antes que un penal, porque en el penal cumple un tiempo. En el seguimiento psicopátrico por medio de los profesionales van a tener que hablar de esa mejoría para reinsertarlo en la sociedad. Y si esa persona es reincidente, serán responsables aquellos que firmaron su alta. Claro, y cuando decías en el penal que cumple un tiempo, yo pienso, ¿no?, que una persona que fue demostrado el hecho de violación debería tener cadena perpetua. Por eso te digo yo, con todo lo que se sabe hoy en día y con todo lo que han dicho los profesionales, yo creo que debería haber cadena perpetua para estas personas. Son temas, bueno, este tema es un tema muy amplio para hablar también, ustedes que son, ¿no?, los abogados, que son los que saben de leyes y saben de por qué esta situación se desarrolla y se llega a esta conclusión, por qué a un violador que se ha demostrado que violó y que a veces es, como decías, algún familiar muy directo, después se lo libera y vuelve a convivir con la víctima. Esas cosas son las que yo no entiendo, pero espero que la justicia en algún momento pueda resolver de manera equilibrada y para que la víctima, en este caso, sea la que tiene que salir victoriosa y poder salir de esta situación donde la dejó el victimario, ¿no? Osvaldo, este tema da para hablar un montón. Nos aclaraste de qué se trata hasta este proyecto. Esperamos que pronto se termine de afirmar y que se lleve adelante, y con esto vengan otros más también que ayuden a todas las personas víctimas de abuso sexual. Por supuesto que sí, hay muchos casos, caso emblemático que ahora está por comenzar, creo que en noviembre es el juicio del caso Lucio Dupuy, como tantas otras niñas, niños y adolescentes. Bueno, veremos qué pasa y cómo se aplican estos principios legales que están siendo proyectos, pero que tengamos fe que van a ser aplicados de manera concreta por el órgano jurisdiccional. Sí, porque estos temas que están fuera de agenda política deberían estar adentro y tener políticas públicas para que se desarrollen y se cumplan, y que se lleve adelante para una mejor convivencia social, ¿no? Exactamente. Te mandamos un gran abrazo, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Gracias, Cris, un saludo para vos y para el equipo. Ya, mi amor, chao.